Corazón, no solo Dios se propone, sino que Dios de antemano ya lo prepara, lo dispone, lo escribe y, y lo que Dios de antemano se propone, pues lo vemos en la creación, porque nosotros somos su escritura y cada uno de nosotros es importante para nuestro Padre, porque eso lo podemos ver en los cielos, en la tierra, en las estrellas. Todo lo preparó, todo lo dispuso, todo lo determinó, todo lo propuso y todo lo armó para que nosotros no solo seamos un propósito, sino seamos una determinación, un sí, un amén y una escritura de su palabra. Pero eso empieza con nuestra sanidad y estamos eh, en el libro, eh, estamos en el libro de la vida, pero estamos en los 40 días de escritura, porque todo lo que escribió Dios, siempre es importante que nosotros lo podamos entender. Lo que escribió Dios no fue de atrás para adelante. Nosotros tenemos la historia de lo que pasó, no tenemos. La escritura de Dios es de las cosas que pasaron, de las cosas que están sucediendo y las cosas que sucederán. Por eso es importante que lo que escribe Dios, pues nosotros entendamos que no lo está, no lo escribió solamente, sino lo está escribiendo y lo va a seguir escribiendo hacia adelante. Entonces, todo lo que nosotros leemos de la palabra no es algo que nosotros estamos aprendiendo de algo que fue escrito, sino nosotros somos una escritura que está escribiendo lo que está sucediendo también en nuestra casa, en nuestras vidas, en los actuales momentos y para lo que tenemos hacia adelante. Entonces, ¿por qué necesitamos la escritura? ¿Por qué necesitamos la palabra? Porque la vieja historia de nuestra nación, de nuestra casa, de nuestras vidas y de nuestra propia vida es la misma repetición de siempre. Pero si nosotros queremos cambiar lo que sucede, tenemos que cambiar la forma de leer. Entonces, para cambiar la forma de leer, a pesar de que está escrito lo mismo, nosotros leemos, nosotros si no cambiamos la forma de leer, nosotros leemos lo que está escrito. Pero cuando nosotros cambiamos la forma de leer, nosotros leemos lo que está escribiéndose y lo que escribiremos. Entonces, por eso, si usted quiere cambiar la vida, el rumbo de las cosas, pues tiene que cambiar la forma de leer, porque a pesar de ser la misma escritura, resulta ser que no es la misma escritura, porque la escritura depende del que escribe. Y usted y yo, ¿qué hacemos? También escribimos. ¿Sí? Así que escribimos. ¿Y qué le gustaría escribir? Pues lo que está escribiendo Dios. Esto es importante porque en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 9, ahí tenemos una, una escritura, una lectura diferente, pero una misma escritura también de las cosas. Deuteronomio 9. O empezamos. Bienvenido, bienvenidos. Mire, 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 mire esta forma de escribir. Este es importante. Vamos a Deuteronomio 10. Mire esta forma de escribir. Deuteronomio 10 dice,
Dos versículos, el 5 y el 6. Mire esta forma de escribir. ¿Qué le parece? ¿Escribió de atrás para adelante, de adelante para atrás? ¿Escribió de arriba abajo, izquierda a derecha? ¿Cómo escribe usted? Porque a todas las direcciones tenemos aquí direcciones, tenemos tiempos. Esta escritura me parece Deuteronomio capítulo 10, verso 5 y 6. 5 y 6. Dice, entonces me volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que yo había hecho. Y allí están escritas como el Señor me ordenó. El 5. Y el 6 dice, después los hijos de Israel partieron de Beerot, Bene-Jaacan hacia Mosera. Allí murió Aarón y allí fue sepultado su hijo Eleazar. Y su hijo Eleazar ministró como sacerdote en su lugar. ¿Tiene sentido esa escritura? A ver, ¿qué le falta? ¿Qué le? Bueno, bueno, vamos con el tiempo. Si estaría escribiendo acontecimientos pasados, está escribiendo el acontecimiento de las tablas, de la escritura de las tablas. Y el siguiente acontecimiento está escribiendo la muerte la muerte de Aarón. En medio de eso, ¿qué es lo que sucede? En medio de eso hay 40 años. Entonces, aquí están perdidos 40 años de escrituras en estos dos versículos. O por el contrario, están unidos. Entonces, si nosotros lo vemos en la manera de escribir, pucha, ¿le gustaría? O nosotros estamos escribiendo lo mismo que está escribiendo Moisés. Lo mismo. O nosotros estamos escribiendo 40 años de forma repetitiva, o nosotros estamos escribiendo cronológicamente de forma progresiva. Así que la escritura, recuerde, la escritura es una forma de lectura. ¿Qué es lo que está leyendo ahí? Entonces lo que se está leyendo ahí es un círculo vicioso de las cosas. Pero lo que está escribiendo Dios es un acontecimiento que tiene que proyectar, que tiene que dar el paso. Entonces, ¿cuál es el paso? ¿Cuál es el círculo vicioso? 40 años. Pero ¿cuál es el paso? Resulta ser que lo continuo, ¿qué es lo continuo entre las tablas, entre la escritura de las tablas y la muerte de Aarón? ¿Qué es lo continuo? ¿Qué es la lectura continua que tiene que darse? ¿Qué es la escritura que tiene que darse? Porque, mire, ahí está la misma escritura. Y si está la misma escritura, está la misma lectura. Pero ahí también hay una escritura diferente que marca una lectura diferente de las cosas. Bueno, bienvenidos. Hola chicos, bienvenida. ¿Ya? Los dos acontecimientos, ¿sabe qué tienen en común? Que los dos acontecimientos están dentro de los 40 días establecidos desde el tercero, establecidos desde, no desde el tercero, establecidos desde el cuarto hasta el sexto mes. Los dos acontecimientos están ahí mismo. Porque un acontecimiento, la muerte de Aarón, ¿en dónde está? En el quinto mes. La escritura de las tablas, ¿en dónde está? Está en los 40 días. Ahí está. Dentro de los 40 días que bajó, después de los 40 días. Así que, con este antecedente, mire, ya con eso usted puede cambiar su forma de lectura. Es decir, si usted cambia su forma de lectura, no va a volver a escribir lo mismo, pues. Es decir, no va a volver a escribir, ¿qué no escribiría ahí? No va a volver a escribir, por lo menos no va a volver a escribir el mismo sacerdocio. Por lo menos va a ver que Dios escribió algo diferente a pesar de los 40 años. Y el nuevo sacerdote se llamaba Eleazar, así que por lo menos se va a interesar cómo es el sacerdocio de Eleazar y por qué es el sacerdocio de Eleazar. ¿Y qué tiene que ver el sacerdocio de Eleazar con nuestras vidas?
Pero vamos al 9. Dice, capítulo 9, verso 13. También, también me habló Jehová diciendo, he visto este pueblo y en verdad es un pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo. De ti haré una nación más grande y más poderosa que ellos. Y volví y descendí del monte mientras el monte ardía en fuego y las dos tablas del pacto estaban en mis dos manos. Y vi en verdad que habíais pecado contra el Señor vuestro Dios. Os habías hecho un becerro de fundición. Pronto os habías apartado del camino que el Señor os había ordenado. Tomé las dos tablas, las arrojé de mis manos y las hice pedazos delante de vuestros ojos. Y me postré delante del Señor como al principio por 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo el pecado que habíais cometido al hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Porque temí la ira y el furor con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero Jehová me escuchó también esta vez. Y Jehová se enojó tanto con Aarón que quiso destruirlo y también intercedí por Aarón al mismo tiempo. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que os habías hecho, y lo quemé en el fuego y lo hice pedazos, desmenuzándolos hasta que quedó tan fino como el polvo. Y eché su polvo al arroyo que bajaba del monte. ¿Ya? Entonces, aquí, aquí también hay otra escritura. Aquí también hay algo nuevo, una nueva lectura de las cosas. Entonces, mire, después de haber pasado mucho tiempo, Moisés comienza a ver en retrospectiva todo lo que había pasado, pero al mismo tiempo comienza a leer de forma diferente lo que había, lo que había sucedido. Entonces, dice, ¿cuál fue el pecado? ¿Qué es lo que hicieron ellos? ¿Qué es lo que pasó con ellos? ¿Qué es lo que, qué es lo que les llamó la atención? Y en el verso 18, eso es lo que le llama la atención de esta lectura a Moisés. Deuteronomio 9:18. Dice, me postré delante del Señor como al principio por 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo el pecado que habíais cometido al hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. ¿Qué les llama la atención? El pecado, el pecado, ¿verdad? Porque todos sabemos que ellos pecaron. Pero aquí nos muestra que el pecado, ¿qué hace el pecado? El pecado, el pecado provoca, provoca a ira al Señor. El pecado provoca a ira al Señor. Entonces, si nosotros estamos hablando de que nosotros tenemos que ver diferentes lecturas y una perspectiva, tenemos que ver al mismo tiempo cuál es la sanidad del Señor. Porque la sanidad del Señor, ¿en dónde está? ¿Cuál es? ¿Qué es lo más importante para el Señor? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere sanar el Señor? Y vemos que aquí es un asunto de sanidad, porque todo esto pasa por el corazón.
nosotros podemos entender y tener una lectura diferente, pero al mismo tiempo no es por conocimiento, sino esto es por transformación, esto es por sanidad. Esto involucra siempre, tiene que ver con el corazón. Entonces, en la manera que el corazón vaya sanándose, el corazón va a poder traducir esa sanidad, ¿no es cierto? Y va a poder traducir esa sanidad en un acercamiento de corazón, que eso es lo que estábamos viendo, porque a final de todas estas cosas, todo se va a convertir, se convierte en pecado. Y cuando pasa por el corazón, este se convierte ya sea en una amargura o ya sea en una hiel. Y si esto se convierte en una amargura, pues afecta a todo nuestro entendimiento y afecta también a todo ese sistema que nosotros vemos, que provoca, incluso en los cielos, provoca un elemento importante que aquí nosotros vemos, que es la ira. Pero aquí vemos, ¿esto es ira o esto es provocación? Ahí es donde nosotros vamos a ver si tenemos algunas versiones. Todas no van a tener, capaz que todas no tienen provocar a ira. ¿Qué tiene? O va a desaparecer la palabra ira. ¿Alguien tiene alguna versión que desaparezca la palabra ira? Sí, ¿verdad? Haciendo mal para enojarlo. Entonces desapareció la ira. Otra versión, ¿alguna otra versión? ¿No? Todos siguen provocando la ira. Provocándole enojo. Cambió de ira a enojo. Entre ira y enojo hay un abismo muy grande, ¿no es cierto? Entonces, mire, lo que, lo que aquí vemos es que el proceso, todo el proceso del corazón, todo el proceso de la sanidad, todo el proceso de lo que produce la sanidad o el pecado, pasa por un filtro. Y ese filtro se llama provocación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la provocación? La provocación, ¿qué es provocación? Si vemos en este caso, porque antes no había hablado Moisés de provocación, siempre Dios habló de qué, habló de rebeldía, habló de qué, habló de dureza de corazón y habló de qué, y habló de Dios. Entonces, todo lo que se produjo, todo lo que se produjo en esos 40 días, en los primeros y en los segundos, marcaba con todo lo que Dios quería hacer. Entonces, ¿qué quería hacer? ¿Qué quería hacer Dios? Quería destruirles, aparentemente. ¿Qué más quería hacer Dios? Quería, quería cambiar las circunstancias, pero en realidad lo que Dios estaba mostrando es todo el proceso de lo que se estaba llevando a cabo y hacia dónde terminaba. Desde el punto de vista de Moisés, en los 40 días y los 40 días siguientes, resulta ser que dice, Dios no solamente está enojado, Dios está con iras, ya llegó al punto de las iras que quiere destruirles. Y todo eso se ha convertido en ¿qué? En pecado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el pecado qué? ¿Qué produce el pecado? El pecado produce muerte, el pecado produce destrucción. ¿Ya? Y Dios, si el pecado produce destrucción, ¿por qué? Porque en Dios produce ira, porque ya se enciende la ira del Señor y todo se lleva a cabo, todo culmina de la manera que todos pensamos. Pero en esta lectura de Moisés dice que hay un elemento adicional. Antes de la ira, antes de que se destapen todas estas cosas, qué es lo que aparece? Aparece la provocación. ¿Y quiénes son los que provocan? ¿Ya? ¿Quién es el provocado? ¿Quién es el provocado? Dice, le provocaron a ir a Dios. ¿Quién es el provocado? Aparentemente, pero el provocado es Dios. ¿Y quiénes le provocan a Dios? Le provoca su propio pueblo. Entonces,
Este pueblo resulta ser que es un pueblo, desobediente. ¿Qué más? Eso que tiene, pero resulta ser que es un pueblo que tiene provocación. Claro. Así que este es un acontecimiento que lo vienes llevando ya desde aquí en los 40 días. ¿Cuál fue el problema? La provocación. Y claro, la provocación nos lleva, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué hace la provocación? ¿Qué hace la provocación? Pues vamos al libro de Hebreos. ¿Qué hace la provocación? Hebreos, capítulo 3. ¿Ya? Hebreos capítulo 3, verso 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la prueba del desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué le parece? Cambió de lectura, absolutamente cambió de lectura. Porque esas aguas de pasarse, de pasar a contienda, resulta ser que el problema más grande no fue la contienda. Entonces el problema más grande no fueron las aguas de Meribá. ¿Qué le parece? Y las aguas de Meribá, claro, les llevaron al corazón endurecido y les llevaron a la contienda. Y la contienda les llevó a la amargura y la amargura les llevó a la hiel. Entonces, prohibido enojarse. No, no es prohibido enojarse. Prohibido, ¿prohibido qué? Prohibido llegar a las iras. Prohibido llevar a las iras. ¿Ah? Exacto. Entonces, prohibido, prohibido provocar. Esa es la situación. Prohibido provocar. ¿Qué hace? ¿Qué hace la provocación? La provocación provoca. La provocación bueno, la provocación no solo se queda en las palabras. La provocación, vamos ahí, vamos desde, eh, lo que Dios está sanando, lo que vemos que está sanando en última instancia es el corazón, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tal si usted tiene un corazón provocable? Claro, y un corazón provocable, ¿qué va a producir? Va a producir, va a producir provocación. ¿Sí o no? ¿Quién es el que más, quién es el que más le provoca a usted? ¿Quién le ha provocado más? ¿Qué, qué es lo que más le provoca? ¿No lo han provocado en este tiempo? Sí, claro. Este tiempo, escuche, este tiempo es de aguas. Este tiempo es de sequedad.
Este tiempo es de dureza. Entonces, imagínese, ¿qué va a pasar con la sequedad si viene a su vida? ¿Qué le va a mostrar? ¿Qué va a decir usted? ¿Es mi enemigo? ¿Qué va? Entonces, si se mueve todo ese sistema en los cielos, ¿qué está haciendo Dios? Ellos dijeron, vienen las aguas de Meribá. ¿Qué estaba haciendo Dios? Le estaba poniendo a prueba. Ah, eh, ¿cuál es la prueba? ¿Me explico? Sí. Dios, entonces Dios les pone a prueba. ¿Para qué nos pone a prueba Dios? Primero, primero, Dios nos pone a prueba. No. Segundo, si nos pondría a prueba, sería para provocar algo en nosotros. Entonces tendríamos un Dios provocador. Ah, ¿qué le parece? Usted tiene un Dios provocador. Ahora, usted tiene un corazón provocador. Ahora, en su familia, ¿en dónde sientes más la provocación? ¿Adentro o afuera? Adentro. Ah, adentro en el cuerpo. Imagínese, adentro en el cuerpo. Siente la provocación. Exacto. ¿Dónde más siente la provocación? ¿Dónde siente la provocación una mujer? Depende, depende del corazón. En el corazón. ¿Qué más? ¿Dónde más siente el corazón? Entonces, todo eso se siente en el corazón. Ahora, de todo eso, imagínese la provocación externa que se va moviendo. ¿O quién mueve la provocación? ¿O la provocación hacia dónde se va extendiendo? La provocación interna no se queda ahí. La provocación interna, ¿qué? Va moviéndose, se mueve la casa y eso qué? Mueve los cielos. Entonces, la sequedad, los vacíos y todas esas cosas, lo que viven los jóvenes, todo eso pasa por la provocación. Entonces, por eso tenemos que mirar lo que sucedió en Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Vamos bien con el tiempo. Es bueno llegar a los ejemplos, pero quiero llegar a una parte mucho más importante. Deuteronomio capítulo 32. Ya, exactamente. Deuteronomio 32, verso 18 y 19. Dice, despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Jehová vio esto y se llenó de ira a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. ¿Ha leído usted eso? A ver, ¿ha leído usted eso? Ya. Le pregunto, ¿quiénes son los que le provocan a Dios? Perdón, perdón. A ver, no sé qué leímos, otra vez voy a leer, otra vez voy a leer. Voy a leer. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Jehová vio esto y se llenó de ira. O mejor dicho, ¿se llenó de qué? Bueno, ahí vamos a cambiar versiones, pero dejémosle la ira. A causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Vamos a ver si sabe leer. ¿Quiénes
le provoca, ¿qué y quiénes le provocan a Dios? ¿Quién? La creación de Dios le provoca. ¿Quién? El pecado. Sus hijos. Vea, hay dos lecturas aquí. Vamos a ubicarnos con las dos lecturas. Una, le provocan sus hijos, ¿ya? Y otra, le provocan, dime, el que a sabiendas, el que a sabiendas no quiere ser hijo, ¿ya? ¿Qué? Ya ahorita ya están echadas las monedas. ¿Qué pensó usted? ¿Le provocan sus hijos o los que a sabiendas no quieren ser hijos? ¿Qué pensó? ¿Puede acompañarme en esto? ¿Pensó que los hijos le provocaban? Levante la mano. ¿Ah? Sí, sí. ¿Quién? ¿Quién pensó? Que le pregunte que los que a sabiendas que son hijos no quieren ser hijos. Así era. Los que a sabiendas no quieren, exacto, los que a sabiendas no quieren ser hijos. ¿Quién pensó eso? Uno. ¿Alguien más? Dos. Ya. Entonces, ¿cómo se llaman los que a sabiendas no quieren ser hijos? ¿Cómo se llaman? Se llaman hijos de ira y hijos de desconfianza. No existe desobediencia. Eso ya no lo analizamos. Entonces, lo primerito que tiene que saber usted es que tiene que quitarse 2 sellos y ahora 3 sellos. Si usted es capaz de quitarse esos 3 sellos, va a tener una lectura diferente de las cosas. ¿Por qué? ¿Quién le va a provocar? ¿Quién le está provocando a estos hijos? ¿Quién le provoca a esos hijos? No sé si me explico. Vamos con los que dijeron. Los hijos, Dios engendró hijos. Los hijos que le provocaron a Dios, ¿por qué le provocaron? Perdón. Amén. Pero mire lo que le falta. Si le provocaron los hijos, resulta ser que tienen un padre que les provoca. Sí le cachó. Voy yo. Yo le voy. Eso es lo que, los que pensaron que los hijos le provocan. Voy yo, soy donde mi papá y digo, te voy a provocar. ¿Le ha, ¿Le ha pasado eso a usted alguna vez? Me voy donde, a ver, póngase usted. Pues, le voy a provocar a mi papá. Ya sé por dónde. Ya sé por dónde. Ya. Entonces, los hijos que dicen, le voy a provocar a mi papá, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque de alguna parte aprendieron, pues. Entonces, el padre, ¿qué hizo? ¿El padre qué hizo? El padre les enseñó, porque resulta ser que el padre es un provocador. Entonces, me explico. ¿Ya? Entendido. Un padre que es provocador, ¿qué tipos de hijos engendra? No me conteste. Dígame cuando empiecen los 12 años. Porque cuando nacieron, desde el vientre de su madre, ¿qué es lo que estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? ¿Estaba ahí el provocador? ¿O estaba ahí la roca? ¿Estaba ahí el que seca? ¿O el que le estaba, o el que da aguas de vida? ¿Estaba ahí el que endurece? ¿O estaba ahí el que suaviza? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Estaba ahí el que lee. Estaba ahí el que sabe lo que va a pasar. O estaba ahí el que cambia la lectura de las cosas, pero nunca cambia su escritura. Entonces, ¿quién es el que cambia la escritura? El que no sabe leer. Ah, así que, ¿cuáles son los hijos que le provocan? ¿Cuáles son?
¿Le ha, ¿Le ha provocado alguna vez sus padres? Sí, bendígales. ¿Les ha provocado alguna vez a sus padres? Bendígales, porque si no conociera la provocación, ¿qué no conocería? No conoce al Padre. Y si no conoce al Padre, si no conoce la provocación, si no conoce la provocación, ¿qué no va a conocer? Nunca va a conocer su corazón. Y obviamente, claro, entonces estos 40 días, ¿qué está haciendo Dios? Le está provocando, no llueve. Le está provocando. Va a cambiar de gobierno, yo qué sé, con todas las cosas que pasan. Sí, todas esas cosas son provocación de los que provocan, de lo que mueve. Pero Dios no tiene hijos de provocación. Dios tiene hijos engendrados ¿por quién? Por la roca. ¿Y engendrados por quién? Por nuestro Padre. Así que hasta los 12 años, ¿cuántas veces le provoca un hijo a usted? Su hijo hasta los 12 años y desde el vientre de su madre no le está provocando, sino por el contrario le está sanando su corazón para que no le provoque ni se provoque a usted mismo, ni tenga un Dios que le está provocando. Pero a partir de los 12 años, ¿qué va a hacer su hijo? Se libera la provocación, no, se libera la provocación. Claro, porque ahí se va a dar cuenta, sí, un joven se va a dar cuenta que, ¿qué tal eran sus padres? Le provocaban. Ahí sí se va a encender el corazón provocador. ¿Qué tal son las chicas? ¿Te provocan? Y ahí te vas a dar cuenta, si eres, entonces a los 12 años, ¿qué hizo Cristo Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Cristo Jesús a los 12 años? Fue y les provocó. Les provocó a sus padres, provocó a todo el mundo. No, no. Mostró su corazón, mostró su paternidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué produce? ¿Qué produce la provocación? Produce aguas. Mueve aguas. ¿Qué más mueve? ¿Qué más mueve la provocación? Mueve espíritu. Si mueve agua, si mueve espíritu, ¿qué más mueve? Mueve rocas, mueve corazones. ¿Y Dios qué? Entonces, Dios, ¿por qué permite la provocación? Para sanidad. Ya. Entonces, ¿qué es la sanidad? Mostrar la condición de su corazón. ¿Y su corazón? ¿Qué? ¿Cómo está el corazón? Ahora, ahora, ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo está, cómo es el corazón de Dios, cómo está el corazón. Si cae en la provocación, si cae en la provocación, ¿no es cierto? Ahora vamos desde de parte de Dios. Si Dios cayó en la provocación, ¿qué le produjo a Dios? ¿Qué le produjo? Produjo iras. Eso es lo que está diciendo. No es que Dios cayó en la provocación, porque Dios no es un provocador. No. En mis iras no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes en las iras no van a entrar en la consolación mejor? En la consolación, porque ahí tenemos dos problemas. Si usted cae en la provocación, ¿qué necesita para ser consolado? Un consolador. ¿Y ese consolador qué va a hacer? No, ese, ese consolador le va a apaciguar el corazón, ¿sí? ¿O le va a qué? ¿O le va a endurecer el corazón? Repito, vuelvo nuevamente. Imagínese usted cae en la provocación. Bueno, ha caído en la provocación.
¿Qué tan duro se pone cuando cae? Cuando cae en la provocación. Dios, qué tan bravo se pone? ¿Ah? O sea, Dios, o sea, que Dios cae en la provocación, le voy a provocar. Imagínense, claro. Ya, entonces, mejor oremos, vea. Porque si usted tiene un Dios de la provocación, obviamente, ¿qué va a creer? No va a creer que nunca se enoje. Si usted tiene un Dios de la provocación, va a querer que sus hijos nunca le enojen. Agradezcales que le enojan y que se enoja a Dios. Pero Dios nunca cae en ira. ¿Me explico? Entonces, si usted, si usted cae en ira, claro, si usted cae en ira, ¿Qué va a desatar? Enoje, enójese con un niño hasta los 12 años. ¿Qué recibe? Se ha enojado contra un niño hasta los 12 años. ¿Qué recibe? ¿Qué recibe? Recibe más provocación, pues. Provocación. Entonces, recibe enojo, pero después le amansa, le amansa. Y después la provocación, ¿en qué se convierte? Dígalo. Se convierte en obediencia. Obediencia. Entonces, por eso usted sáquese de la cabeza. O por eso estamos orando. No sé si Dios quiere sanar su corazón. Porque si no sana su corazón, el problema no es con Dios, el problema es con usted. Porque nunca va a querer enojarle a Dios y va a ser siempre blandito, blandito. Sí. A mayor enojo, ¿qué pasa? A ver, papitos, a mayor enojo, ¿qué pasa con los hijos? A ver, a mayor enojo, ¿cuánto les consiente? O mejor ya, a mayor enojo de sus papás que le maltrataron, ¿cuánto le consintieron? ¿Cuánto? ¿No se acuerda? ¿Con qué le dieron? ¿Con qué no le dieron? ¿Qué no le dijeron? ¿Ya? ¿Quién le dijo más de eso? De pe a pa. Y después, ¿qué le decía después? Y después cuando le llegó el cargo de conciencia, ¿qué le decía? ¿Qué le dijo? Ah, le dijo las palabras más dulces, ¿no se acuerda? Escucha, pero si parece que no ha tenido papás. Si tiene plata y le castiga lo máximo, ¿qué le da? ¿Qué le da? Un regalo. Ahora pregúntele al niño si le gusta el Tonka de $20,000 o le gusta su cajita de juguete que nadie le tope. Ah, no sé si me explico. O sea, estoy haciendo extremos, ¿no es cierto? Pero no le impresiona al niño eso. ¿Por qué? Porque el niño hasta juega, hasta usted y yo jugábamos con cartoncitos, íbamos pelotas con lo que sea, y eso nos llenaba más que cuando después del papá venía con su regalo, después de haber desaparecido, darlo de golpe, chumado y todo eso, y le da el carro. ¿Cuánto le duraba eso? ¿Cuánto le duró? ¿Cuánto? ¿Cuánto le duró? Hasta, hasta la próxima provocación. Entonces, ¿qué quería usted hacerle a usted? Quería ablandarle. Por eso, exacto, entonces, y ablandarle y hacerle obedientico, obediente. Exacto, un niño obediente, un niño sumiso. Y lo mismo ya, si no tenía plata la mamá, después le decía, mijito, mi amorcito, lo que sabe. Sí, la más dulce del planeta era la mamá, ¿sí o no? Sí. Ah, bueno, ese era en mi época. Ahora, ¿cómo es la época de los jóvenes? ¿No es cierto? Te, te enojas, caíste en ira, y después, ¿qué vas? ¿Qué le dices? Lo mismo. Ve, el novio, el novio, ¿qué le dice a la novia? Te amo, eres mi amor eterno, lo que sea. Mm. Cayó, cayó en ¿cómo se llama? Cayó en provocación y después, te amo, pero, exacto, te amo, pero,
Eres lo más grande, eres mi amor eterno, pero nos vemos. Encontré un provocador más. Una provocación. ¿Y qué produce eso en los jóvenes? Desconfianza y rebeldía. Por eso se llaman hijos, ¿no? La obediencia produce, la obediencia produce mayor nivel de provocación, ¿sí o no? ¿Me explico? ¿Cuál es el hijo? ¿Cuál de sus hijos es el más obediente? El que más le ha provocado. ¿Ya? Entonces, produce la obediencia, produce provocación, o la provocación produce obediencia. Pero produce ¿qué? Por otro lado, ¿qué produce? Dureza de corazón. El obediente es duro de corazón. Pregúntele, pregúntele a quién le preguntamos. ¿Quién es el más rebelde que usted conoce en la Biblia? ¿Quién es el más? Ah, Manasés ya, de Manasés. Ya, Manasés. Hitler, ya, Hitler, un poquito más, porque Manasés tenemos que estudiar algunos que no hemos estudiado. Hitler, ¿qué tan obediente era Hitler? Fue el más duro, ¿no es cierto? Fue el mayor asesino, ¿no es cierto? Pidió la mayor obediencia, ¿no es cierto? Igualito que Faraón, igualito que el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque muestra la dureza de corazón. Igualito que los que salen en un círculo vicioso no pueden salir. ¿Por qué? Porque son obedientes ¿a qué? ¿A qué son obedientes? Son obedientes al no poder hacer lo que deben hacer o son obedientes a hacer lo que deben hacer. Entonces, a un obediente le enseñaron a hacer lo que debe hacer o hacer lo que yo quiero que haga. Ahora sáquele de eso, pues. Sáquele de eso. Entonces, ¿cómo sale el que le pusieron ese chivo en la cabeza? ¿Cómo sale? Se vuelve más rebelde y se mete en un círculo en el que no pueda salir más. Un alcohólico. ¿Qué es más fácil? ¿A qué es más fácil obedecer? ¿Al alcohol o a dejar de tomar y hacer lo correcto? Entonces, ¿a quién es obediente? Es obediente a la provocación. Y entonces, la provocación, por eso tenemos que ver la provocación, qué es lo que hace. Primero, no tenemos un Dios provocador. Segundo, no tenemos un corazón provocador. Tercero, no aceptamos la provocación. Cuarto, no tenemos niños provocadores. Y quinto, a los jóvenes tenemos que devolverles la juventud. Entonces tenemos que sanar el corazón. ¿Sí ve? No solo estamos sanando el corazón, el órgano, no solo estamos cambiando las enfermedades, estamos sanando nuestra lectura, estamos sanando nuestra vida, porque el momento que nosotros dejamos de leer sanidad en el corazón, ¿viene qué? Viene una falsa niñez, viene una falsa juventud, viene un falso poder. Así que, ¿qué está haciendo Dios? Tiene que sanar el corazón para que el corazón reconozca la provocación, porque el momento que se metió la provocación, ¿a dónde llega? Llega a las iras, llega a la contienda, y el momento que se metió la contienda, ¿qué pasó? Viene el círculo vicioso, y ese círculo vicioso se llama provocación. Ahora, ¿qué hace la provocación? ¿Qué hizo la provocación en el pueblo de Dios? ¿Qué hace? Perdón, ya le cachó. ¿Qué hace la provocación? La provocación no se queda quietita. La provocación se convierte en una obra de provocación. ¿Y cómo se llama la mayor obra de provocación? Se llama contienda y se llama poder. Entonces,
¿Qué quiere el provocador? Bueno, preguntemos. ¿Le gusta, vamos, le gusta Satanás? Pues no es cierto. ¿Satanás es tonto o es sabio? Súper sabio. Entonces, ¿qué quiere hacer con Dios? Quiere ir a pelear con Dios. Usted, entonces, si yo no sé que puedo pelear contra Dios, entonces es el Dios de qué él, se va a convertir en Dios de qué, en Dios de la provocación. Pues. Pregúnteles a sus hijos. Usted, para sus hijos, un gigante, un gigante tremendo. A pesar, a pesar de que tengas, sí o no, a pesar de que midas más que tu papá, siempre tu papá va a ser un gigante. Si no te quitas el título de provocación. Ya, pero vamos con un pequeñito, a un gigante, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a enfrentar con él? ¿Qué aprende si no puede enfrentarse con él? ¿Qué aprende? ¿Alguna vez le va a vencer a su papá? ¿Alguna vez le va a vencer a su mamá? No. Entonces, ¿qué hace? Exacto, aprende a provocarle nomás. Ya sabe, ya sabe cómo sacarle, ¿cómo se dice? Sacarle el juicio, ¿sí o no? Y ya sabe cómo ablandarle, ¿sí o no? Y usted, y usted quiere hacer lo mismo con Dios. Y usted ha hecho lo mismo con Dios. Y usted quiere esa sanidad. Y usted quiere que se sanen sus hijos. Entonces, hasta aquí de la provocación. Porque la provocación es el peor ídolo. Porque la provocación es ciega, sorda y muda. Porque la provocación es una obra. Porque la provocación levanta obras. Y usted ha quitado todos los santitos. Pero ahí, pero ahí están clavados sus hijos. ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles son los peores ídolos? Ciegos, sordos, mudos, ciegos, sordos, mudos, que producen iras. Que producen iras, dan iras. ¿Obras de quién? Y, y vaya a ver si no les bulean. Y después vayan a ver de grandes, si no les toca. ¿Con quién se mete un provocador de joven? Con otro provocador y con una provocativa. O buscan una provocadora, una provocativa. ¿Por qué? Porque tienen que ser duros. Por eso un joven tiene que ser duro. Pero no tiene que ser duro, porque la dureza del corazón afecta a todos los órganos. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, permítame orar. Padre, como casas, bendito sea, Señor, porque aquí, Señor, esta es la obra de tus manos, hijos e hijas, Dios de los cielos, que en el nombre de Cristo Jesús hemos destruido, hemos sacado al peor ídolo por la sanidad tuya. Por eso, bendito sea la sanidad de los cielos, que la sanidad de los cielos hace que caiga el provocador, hace que caiga Satanás, Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso caiga esos hijos de provocación, esos hijos de ira, Dios, esos hijos de obediencia, esos hijos de desconfianza. Y desde el vientre, Señor, volvamos a recuperar nuestra identidad, la identidad de quien nos engendró, Señor, desde el vientre, para que en el nombre de Cristo Jesús, por cada una de nuestras provocaciones, miremos, Señor, a nuestro Padre de los cielos, que nos llama a sus hijos, y por cada una de las provocaciones de nuestros hijos, miremos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nuestro corazón necesita
de tu sanidad y que necesita, Señor, sanarse el corazón del niño y que necesita sanarse el corazón del joven y que tú estás sanando en esta época, Dios de los cielos, ese corazón y sobre todo estás sanando, Padre, los cielos y en la tierra los cielos, porque, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ese ídolo de provocación, a ese que le llorábamos, a ese que le pedíamos, a ese que le insistíamos, a ese, Señor, que queríamos agradarle, a ese, Señor, que queríamos que queríamos moverle, Señor, para que nos escuche, que le gritábamos y hasta a veces, Señor, como dice Señor Sergio, hasta a veces intencionalmente dejábamos de ser sus hijos. A ese, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que es ídolo, ese, Señor, caiga, porque el espíritu de Elías vino, Señor, para que los hijos de desobediencia, para que los hijos de ira, para que los hijos de provocación, esos padres en el nombre de Cristo Jesús destruyan ese corazón y vuelva, Señor, esa sanidad al corazón, que son esos hijos que caminan tu reino y tu justicia, esos hijos de la roca que camina, Señor, de la roca que nos da agua de vida, de la roca que sana nuestro corazón, de la roca que seca lo que está secando, para acercarnos a tu corazón y darnos verdadera vida en el nombre de Cristo Jesús. Si me acompañan en oración, Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea que te podemos llamar Padre, porque hoy en el nombre de Cristo Jesús, a ese padre de provocación, a ese padre que tú le echaste abajo, a ese padre que nos ha provocado, que nos ha enseñado provocación y que nos ha hecho transmitir provocación, a ese provocador que no conoce tu nombre, que es adversario, que es enemigo, que es provocador de tu nombre, que es blasfemador de tu nombre. Hoy le decimos en el nombre de Cristo Jesús que junto con su Babilonia caiga, porque en el nombre de Cristo Jesús se levanten, Señor, los hijos. Nos levantamos, Señor, como hijos, porque el nombre que tú nos diste fue, Señor, hijos de un Padre verdadero, hijos de un Espíritu verdadero, y ese Espíritu de Elías que nos llamó para volver al corazón de nuestro Padre, nos devuelva el corazón de hijos, Señor, de Shema, de unidad, que vencen la provocación y que llevan en el nombre de Cristo Jesús unas buenas nuevas en nuestro caminar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Ya? Yo quería completar nada más con un asunto didáctico que me pareció muy interesante y, y agradecer la sanidad, la bendición de Dios, porque mire cómo es Dios. Gabriel nació con un corazón, la condición de Gabriel tiene un tipo de corazón, un tipo de corazón diferente, ¿no es cierto? Entonces, el corazón de Gabriel aparentemente es muy blando y por eso tiene tenía dos huequitos. Y el problema de él es que, el problema de las personas que tienen esta condición es que cruzan la sangre y por eso se puede producir una hipertensión pulmonar, que es lo que ya estaba teniendo él. Entonces, porque el corazón es muy blando. Entonces, pero el problema de ellos, que este corazón blando, si no se cierra, si no le cierran, si no se hace el tratamiento, esto puede producir incluso cuando el doctor nos daba los antecedentes, nos dijo que ya tenía una hipertensión pulmonar leve, y si un año no se le operaba, pues esto se complicaba más. Y bueno, con toda la bendición de Dios de sanar el corazón, pues para nosotros, para mí especialmente, fue muy importante porque era un proceso de sanidad. Para nosotros en casa fue un proceso importante. Y claro, ahora, perdón.
toda la bendición de lo que la congregación se unió fue para mirar también el corazón de Dios y el corazón de Gabriel. Porque nosotros no queremos un corazón blando. Y porque ahora yo entiendo, yo no quiero un corazón blando para Gabriel. Porque ese corazón blando produce soplos. Y a pesar de producir esos soplos, todavía tenía un conducto. Y el problema de este conducto es que iba a producir una hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial lleva a una artrosis arterial. Y la artrosis arterial lleva a un trabajo del corazón incorrecto. Y esto, si no se trata en este tipo de corazones, en años puede morirse de un paro cardíaco. Entonces, todo este proceso del corazón, pues la misma suavidad del corazón, pues puede convertirse en una artrosis, en una dureza de corazón. Y coincidencialmente, la Biblia nos habla de la dureza de corazón. ¿Y sabe cómo se llama de la dureza de corazón? ¿Cómo se llama? En griego. Se llama arterioesclerosis o esclerosis cardíaca. Esclerosis. Pero esta palabra es la misma que Dios utiliza en la Biblia. La dureza de corazón es una, como dije, es una esclerosis. Es una esclerosis. ¿Y la esclerosis en dónde empezó? Empieza en el corazón. ¿Cómo empieza? Empieza en una suavidad, en una blandura de corazón. ¿Y qué hace la blandura? Mire, la blandura lo que hace es mezclar las sangres, Entonces, y esto es muy común, porque como cuando ahora vamos desde el aspecto médico que me llamaba la atención, que estaba leyendo porque me llamó la atención. Dice, mire, las mujeres hasta la menopausia no tienen el mismo promedio de problemas de esclerosis de corazón que los hombres, porque los hombres tienen un alto índice, un alto porcentaje de paros cardíacos. ¿Por qué? Por endurecimiento de corazón. Las mujeres no tienen esto hasta cuando entre la menopausia. ¿Por qué? Porque las mujeres, todo el sistema endocrino de las mujeres está hecho para que tengan hijos. Y las mujeres que tienen hijos, mientras pueden ser fértiles, no tienen problema de esclerosis. Pero sí tienen problema de corazón. Pasa. Entonces, mire cómo es la bendición. Pasa la menopausia e inmediatamente desde la menopausia, el nivel de dureza del corazón es el mismo. ¿Por qué? Porque ya no pueden tener hijos. Porque ya les viene la menopausia. Entonces, ¿qué sucede? El mismo proceso. Ya viene el proceso de hombres, el proceso de mujeres, pero es el mismo proceso. El proceso es dureza de corazón. La dureza de corazón, ¿qué hace? Produce las paredes de las arterias se vayan endureciendo hasta que se produzca lo mismo. Y la muerte, y ahí se producen dos cosas, o los paros cardíacos o los paros cerebrales, que igual produce muerte. ¿En dónde confluye todo esto? En la dureza y en la suavidad del corazón. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios con las mujeres? No solo está sanando, sino que está proyectando. Entonces, cuando viene la menopausia, pregúntele a Sara, ¿por qué no podía tener hijos? Por la dureza de corazón. ¿Ya? Después de la menopausia, ¿por qué tú pudo tener hijos? ¿Por qué Dios? Porque Dios le dio una palabra para que quite la dureza del corazón. ¿Ya? En cambio, en los hombres, ¿qué pasa? La dureza de corazón, ¿desde cuándo la tienen? La dureza de corazón ya es un problema desde los 12 años. ¿Y qué produce la dureza del corazón? ¿En dónde se manifiesta la dureza del corazón? La dureza del corazón se manifiesta en la obesidad. ¿En qué más?
en la mala alimentación. ¿Qué más? En la falta de ejercicio. Entonces, desde todo punto de vista, la dureza de corazón afecta al cuerpo. Por eso, todo, todo lo que pasó, todo lo que pasa con Gabriel, me sirve para mí, para mirar. Si yo soy blando, pues es la otra medalla de ser duro. Porque cuando soy duro, lo mismo, ¿qué voy a producir? Déjela ahí. 40 años en el desierto. ¿Por qué se murieron en 40 años en el desierto? Vea, para ser bíblico y espiritual, ¿por qué se murieron? ¿Por qué se murieron? Por esclerosis cardíaca. Ya. Así que, usted, ¿de qué se está muriendo? De esclerosis cardíaca. Pero Dios, ¿de qué le está sanando? De esclerosis cardíaca. Y para sanarle de la esclerosis cardíaca, ¿qué? ¿Cuál es la mejor medicina? La mejor medicina es tratar la provocación. Exacto, porque la provocación está en las aguas, está en los vientos, está en los cielos, porque la provocación produce dureza. La esclerosis viene de la dureza y la dureza viene de la provocación. Y desde el vientre de la madre le toca a usted, su corazón le toca bombear dos cosas, ¿sí? Porque eso es lo que le pasaba, eso es lo que pasa con el corazón blando. Le toca bombear dos cosas que se cruzan. Una sangre oxigenada con una sangre que necesita oxigenación. Pero a nosotros nos toca cruzar con otra, con una sangre viva, con la sangre de Cristo, con una sangre de Espíritu, que le está devolviendo siempre, no ni blandura, ni dureza, sino le está devolviendo un corazón de carne. No, antes, exacto, ya cambió la lectura, pero antes de todas estas aguas, las aguas del enemigo se llaman, el enemigo no puede vencer, el enemigo lo que puede hacer es provocar, lo mismo que a usted, lo mismo le hace, lo mismo que todas las circunstancias le provocan, y Dios le deja provocar. ¿Para qué le deja provocar? Para que no se le endurezca el corazón. Estamos en tiempo de elecciones, ¿no es cierto? El poder y la contienda buscan riquezas. Todos los presidentes, ¿cómo empiezan? Ve, ¿cómo terminan? Todos los poderosos. ¿Cómo? Exacto. Todos, todos, todos los reyes de este mundo. Por eso, es que me permite, quiere ir bíblicamente. Quiere ir bíblicamente. A David. ¿Por qué? ¿Por qué David tuvo que desde los 12 hasta los 30 años tener un periodo para, para ser rey? ¿Por qué? Ya. ¿Y cuando fue rey, en qué cayó? ¿Cómo, cómo se, cómo se llamó? Es que es hermoso, te podía predicar, pero tengo que decirle, discúlpeme, tómese su tiempo, porque tenemos que cambiar de hijos, exacto. Dios le cambió de hijo. ¿Cómo se llamó el primer hijo el primer hijo de David? ¿Cómo se llamó? El primer hijo de David, el martes, déjame preguntas por favor, porque el primer hijo de David se llamaba provocación. Vaya a leerlo en la Biblia. El primer hijo de David se llama provocación. Ah, vaya a leer. El martes me dice por qué. Yo le digo por qué. El primer hijo. Entonces, ¿cuándo cayó la provocación? Cuando comenzó a ser rey y cuando comenzó a endurecer su corazón. Y le, y le provocaron todos los demás, exactamente.
Pero a los 12 años, ¿qué empezó? A los 12 años, Dios, ¿qué le quitó? ¿Qué título le quitó a los 12 años? Exacto, hijo de la provocación. Y por más que le provocó el otrito, pasó 30 años, ¿cómo? ¿Cómo sabe? Perdón. ¿Sabe cómo se vence la provocación? Rotando. ¿Por qué? Escuche, trotando se vence la provocación, porque no, ahí no se endurece el corazón. Pregúntele, ¿cuál fue el mejor trotador? ¿Fue el mejor atleta bíblico? Dígalo, David. Hasta ser rey Dios le mandó a trotar. Pero usted trota para que su corazón no se endurezca, o usted camina como camina la roca, porque la roca no trota ni corre, la roca camina. ¿Y por qué camina? ¿Por qué camina? Le voy a leer. Mire la lectura, con esto termino, porque con esto comenzamos. Isaías, capítulo, lo que leímos, mire. Isaías, capítulo, con esto comenzamos y con esto completamos. Isaías, mire, escuche, mire. Le voy a leer yo, Isaías. Esto leímos. Le leo yo. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Ahí mismo, 2 versículos arribita. Y ahora, ¿qué hago yo aquí? Declara el Señor. Viendo que se llevan a mi pueblo sin causa, también declara el Señor. Sus dominadores dan gritos y sin cesar mi nombre es provocado todo el día. Corríjalo, porque ahí no es blasfemia, ahí es provocación. ¿Quién se atrevería? Bueno, Isaías, leí Isaías capítulo 52, verso 7 y verso 5. La misma palabra, cambió de lectura. Ahora vamos a ver si ha cambiado de lectura para ver qué escribe. ¿Qué escribían los unos? Provocación. ¿Qué estaba escribiendo Dios? Los provocados ni siquiera pueden correr. Están tan blandos que no les da ni el cuerpo. Por eso, no es que se salvan los que trotan. No se salvan de la arteria, de la esclerosis del corazón. No, están huyendo de la dureza del corazón. ¿Pero en dónde cree que terminan? ¿Ya? Médicamente, espiritualmente. ¿Qué más? ¿Cómo más quiere? Vivencialmente. Por eso los niños con la condición de Manuel son los más blandos, entre comillas. Pero resulta ser que son los más parados, si es que se les lleva, si es que van de la mano de Dios. Ah, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque Señor, nos diste la roca de nuestra salvación. Y la única arma que tenemos para vencer la provocación es la mejor y la más poderosa. Es el Espíritu de Dios que cada vez nos hace mirarnos, vivir y caminar como hijos tuyos, porque cada vez que damos nuestro paso es por tu Espíritu, porque cada vez que damos nuestros pasos es por la roca de nuestra salvación. Que lo que está haciendo Dios de los cielos es venciendo la provocación, pero tomando lugar
en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres el que reina. Y por eso bendecimos que estamos hasta en tiempo de elecciones, para en lugar de tener un presidente blando que se endurezca, tenemos una casa, somos hijos en el nombre de Cristo Jesús, que llevamos un gobierno que mueve los cielos, que mueve la tierra, pero Señor, que devuelve la condición de hijos a tus hijos, Dios de los cielos, porque Señor, llevan un espíritu que lleva tu nombre, y tu nombre, Señor, es santo, porque eres nuestro Padre, y Señor, nos diste a tu Hijo, que es nuestro Salvador, Jesucristo, Dios de los cielos, y por eso tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús, podemos nuevamente llamarnos como tú nos llamas, hijos de tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús, y en unidad de espíritu. Amén. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, Señor, que, Señor, toda la dureza que ha querido meterse, Señor, en nuestra casa y en nuestra economía y en nuestra nación, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos que hoy podemos volvernos a la sanidad de tu acercamiento y al corazón de tu acercamiento, que siempre, Señor, nos das en cada uno, Señor, de esos acercamientos, de ese corbán que traemos a tu casa. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por tus hijos, por tu corbán, que, Señor, no es una obligación, sino en el nombre de Cristo Jesús, es una escritura de una lectura que nos ha hecho mover un espíritu diferente. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor alce su rostro, tenga misericordia de ustedes, que el Señor levante su rostro, y la tierra del Shalom de Cristo Jesús hoy sea la tierra de sus hijos, que siguen venciendo a ese provocador. En el nombre de Cristo, en unidad de espíritu, todos podemos decir amén. Bendecimos también los alimentos que vamos a compartir, que Nati nos comparte. Amén.